personajes que se involucraron en este escándalo mundial tremendo, debemos darle la importancia que amerita. Y bueno, y hablando de este tema, seguramente lo vamos a tener ahora conectado en línea a Leopoldo Moró, que es un dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista. Buenas noches, Leopoldo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Todo bien, acá estamos con los compañeros hablando un poco de qué es una empresa offshore, qué es el lavado de dinero, informándonos un poco, informándole también a la audiencia que poco se sabe de este tema, que poca difusión tienen los medios de comunicación y que nos parece muy importante. Entonces queremos saber vos qué pensás de toda esta cuestión que involucra al gobierno, a nuestro presidente, ¿no? Hay un montón de funcionarios a nivel mundial. Sí, a nivel mundial, y también hay un montón de funcionarios a nivel local. Exactamente. No solamente el presidente Macri, que apareció con una sociedad offshore en un paraíso fiscal, sino que hay un buen número de funcionarios y dirigentes del PRO. A ver, el que promueve la creación de una sociedad offshore en un paraíso fiscal generalmente lo hace para trampear, porque están destinadas a ocultar patrimonio o a evadir impuestos en su país de origen o a lavar dinero. Sí. Por lo tanto, es grave que un presidente de una nación, en este caso la nuestra, pero puede ser cualquier otro caso, fíjense ustedes, por ejemplo, lo que pasó con el primer ministro de Islandia, tenga una cuenta de esta naturaleza. Ahora, mucho más grave es que nos quieran hacer creer que solamente era un prestanombre del papá. Sobre todo cuando aparecieron después otras empresas offshore en otros paraísos fiscales. La que se descubrió es en Bahamas, pero después también apareció en Panamá, etcétera. Sin embargo, creo que hay una de la que poco se habla y por la que nadie pregunta, cosa que me llama mucho la atención, con el espíritu y el afán investigativo que en general exhiben nuestros periodistas, que en este caso están medio quedados. Sí, no se ocupen. Hay una que yo creo que está llamada a tener mucha repercusión y a provocar un escándalo aún mayor que el que hemos conocido hasta ahora, que es una sociedad offshore, en este caso en Panamá, cuyo apoderado es el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que durante muchísimos años fue el secretario de Economía y Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, y que además fue entre el 2010 y el 2013 el tesorero del PRO, del partido político que sostiene a Macri. Y aparte, esta se la abrió el mismo estudio. Bueno, por eso, lo grave es, en primer lugar, hay una coincidencia, que efectivamente esa sociedad offshore de la que aparece como apoderado Grindetti, fue abierta por el mismo estudio que abrió la de Macri. Pero además Grindetti aparece no solo como apoderado, sino que además aparece habilitado para manejar una cuenta en Suiza. Cuenta en Suiza que fue abierta un par de meses después de una gestión que terminó en un crédito de 475 millones de dólares para la ciudad de Buenos Aires a una tasa de interés altísima del 12 y pico, y que derivó en una comisión por el banco que hizo la gestión para obtener ese préstamo de cerca de 10 millones de dólares. Y lo curioso es que la cuenta en Suiza está abierta en una subsidiaria de ese banco. Como si alguien hubiera puesto ahí un retorno de ese crédito, que incluso no tiene demasiada justificación porque no se tradujo en obras palpables, etcétera. Pareciera estar todo bastante entre amigos, ¿no? Entre unos pocos. Y pareciera que ahí hay una situación. Pero bueno, ahí yo creo que hay que hacer una investigación muy exhaustiva, pero obviamente no la puede hacer la Oficina Anticorrupción, porque ha quedado absolutamente al descubierto que su titular, Laura Alonso, en vez de llevar adelante una investigación, empezó a actuar como abogada defensora de Macri.
y esto ha demostrado la parcialidad, la falta de imparcialidad para ejercitar el cargo, la falta de idoneidad. Así que yo creo que esto tiene que ser una investigación hecha desde el ámbito judicial, pero además merece una profunda investigación periodística, porque desde que empezó este tema, Grindetti desapareció. Es como que si se lo hubiera tragado la tierra. No dieron de esa cuenta ninguna explicación. Sí, quiénes integran el directorio, qué operaciones hizo y sobre todo qué operaciones llevó adelante o se llevaron adelante con ¿cómo se llama? Con la cuenta en Suiza. Sí. Porque lo importante es saber, Grindetti, de quién era apoderado. Claro. Sí. Si figura como apoderado, ¿de quién era apoderado? Sí, yo creo que están tomando tanto Grindetti como Niembro, calculo, no sé, se habrán ido de vacaciones juntos. Creo que este gobierno ha tomado como metodología hacer desaparecer, digamos, a los funcionarios implicados en caso de corrupción. Macri dio una explicación, no sé si a vos te pareció que fue contundente, terminó de explicar cosas, no terminó de explicar. Bueno, esto claramente que está diciendo me parece que no lo explicó en la breve declaración que dijo. No, a esta cuesta ni se refirió. Ni se refirió, claro. Sí. Como tampoco se refiere en los grandes medios de comunicación. Es como que es la cuenta prohibida. Claro. Y yo creo que ahí está la clave de la cuestión, más que en la propia sociedad offshore que tenía Macri. Que por supuesto no me conformó en la explicación, porque todo muy oscuro, diciendo de que en realidad él estaba pero no estaba, que estaba circunstancialmente. Yo no entiendo qué es circunstancialmente. Vos estás en una sociedad o no estás en una sociedad. Claro. No es que estás por 15 días. Sí, aparte de prestar el nombre tampoco es algo demasiado ético que digamos. Y que el padre y el hermano estén involucrados y que el hermano durante en el momento que fue gobernador de la ciudad de Buenos Aires, el hermano abrió 3 empresas offshore en Panamá. Dudo que el presidente no esté al tanto. Bueno, por eso es todo muy poco claro. Ahora, sí. Lo cierto es que mientras estos desgraciados hechos se van conociendo, lo más grave es lo que está ocurriendo en la realidad cotidiana de los argentinos, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, se supo que la inflación estimada para el mes de marzo por las consultoras, por el Observatorio Social de la CGT, por prácticamente todos los que me hacen mediciones, está en el orden del 5%, y que la perspectiva para abril es una inflación cuyo piso va a ser del 6%. Esto significa que entre marzo y abril, otra vez cientos y cientos de miles de argentinos, como ha ocurrido en el primer trimestre, con 1.400.000, van a caer por debajo de la línea de pobreza. O sea que nos vamos a acercar a los 2 millones de argentinos en 4 meses, o 5, que han caído por debajo de la línea de pobreza. Eso es gravísimo. Gravísimo, porque significa 18.000 familias por día. Es un número impresionante. Que quedan por debajo de la línea de pobreza. Leopoldo, respecto a este tema, los trabajadores que aún pudieron conservar su fuente de trabajo, quizás con alguna más dificultad que otra, están algunos arreglando sus negociaciones paritarias, y con respecto a lo que decís vos, ¿no? La inflación brutal que hay, más la devaluación, más los tarifazos, ¿cuánto estimás que debería ser el arreglo de paritarias de los diferentes gremios para no perder valor adquisitivo con respecto al año pasado, por ejemplo? Y a esta altura no resulta tan sencillo estimarlo, porque depende qué tomes. Si tomás la inflación pasada, sí, anualizada está rondando el 38-39%. 38 al 39. Sí. Que hay que tomarla porque vos vos estás pagando precios nuevos con un salario viejo. Exacto. Y así va a ser hasta que concluyan las paritarias, que será así a mediados de junio. O sea, ahora, tampoco podés ignorar la inflación futura. Y la verdad es que como viene proyectada la inflación futura, la cifra da escalofrío. Sí.
Hay quienes sostienen, entre los que conocen de esto y hacen las mediciones, que si mirás la inflación futura estás hablando ya de un 50 o 55%. Sí. Siempre anualizado. Así que bueno, es muy difícil. Yo creo que debería estar rondando un 40%, pero que también hay que ir viendo cómo se van a incorporar algunos adicionales, porque por ejemplo el aumento de las tarifas de transporte impacta de manera muy directa precisamente en los trabajadores. Claro, tal cual. Y vos fíjate que ese impacto representa hoy el 100% en términos de lo que venían gastando hasta mañana a las 0 horas, que después empieza el nuevo aumento tarifario. Me había olvidado justamente de eso, es verdad. Entonces es muy complicado. Y además los trabajadores, los ingresos no hay que medirlos solamente por lo que reciben en términos dinerarios. También un trabajador recibe ingresos no dinerarios, por ejemplo, el que recibían a través del subsidio a las tarifas de transporte. Lo que no pagaban, lo que no sacaban de su salario es un ingreso no dinerario. Cuando el Estado provee, por ejemplo, educación pública gratuita, está dándole al trabajador un ingreso no dinerario. Cuando hay salud pública gratuita, le estás dando ingreso no dinerario. Ese es el sentido de los subsidios. Los subsidios se dan como parte de una política. El gobierno de Macri está subsidiando, y mucho, sí, pero está subsidiando a las agroexportadoras, a las mineras, a los bancos. Sí, hay una transferencia clara, digamos, de recursos de la clase media a la oligarquía, ni siquiera a la clase alta. O sea, es el... Y la transferencia de recursos en estos primeros 3 meses y medio, calcúlenla en un 8% del PBI. El 8% del Producto Bruto Interno de la Argentina se lo sacaron a la economía popular y se lo pasaron a los grandes grupos concentrados. Son exactamente 650.000 millones de pesos. La apertura de las importaciones que destruye a las pymes, que eso genera desempleo. A ver, vos tenés 650.000 millones de pesos que pasaron de los sectores populares a estos grupos concentrados. De eso, 320.000 es un traspaso directo como consecuencia de la devaluación, porque vos importás bienes de consumo, insumos, servicios por 64.000 millones de dólares. Con la devaluación hiciste que por cada dólar de esos que importás tengas que poner 5 pesos más del bolsillo de los argentinos. Entonces, si vos multiplicás eso, te da 320.000 millones de pesos que salieron del bolsillo de los argentinos a este sector de la economía. Después tenés 100.000 millones de pesos que salen del bolsillo de los argentinos por el aumento de la carne. Los argentinos consumimos 50 kilos de carne anual, aumentó en un promedio de 50 pesos, haces la cuenta y te da con que los argentinos tuvieron que poner de su bolsillo 100.000 millones de pesos más. Después tenés lo que se va en combustibles del bolsillo, tanto en gasoil como en nafta. Aumentaron en promedio 4 pesos el gasoil y la nafta. Se consumen 20.000 millones de litros de gasoil y nafta por año. Los argentinos perdieron de su bolsillo 80.000 millones. Y así te va dando la cuenta. Es impresionante. Hasta que llegas a 650.000 millones que salieron del bolsillo de las clases populares y se fueron al bolsillo de los grandes grupos económicos concentrados. Leopoldo, hablando del tema de transferencia de fondos, de lo que está perdiendo el pueblo argentino, ¿qué pasa con el tema de los fondos buitres? Porque hoy, aparte de que nos entregaron el país, hoy en día Pratgay dijo que no se iba a llegar al pago pautado. ¿Qué consecuencias nos va a traer eso? Porque va a traer consecuencias. Mira, yo no sé si este aspecto en particular va a traer consecuencias inmediatas. Desde ya, el hecho de que hayamos decidido pagarle prácticamente el 100% de la demanda a los buitres
implica un enorme retroceso, porque esos 12.500 millones de dólares, que ni siquiera uno puede decir que se van a ir porque nunca van a entrar a la Argentina, van a ir directamente del consorcio de bancos que lo presten al bolsillo de los fondos buitres. Un blindaje. Claro, dejan como primera secuela la obligación de pagar por intereses de esa deuda de los 12.500, 1.000 millones de dólares al año. 1.000 millones de dólares al año, al valor de que está el dólar hoy, son 15.000 millones de pesos que quedan ya comprometidos presupuestariamente. Vos tenés que afrontar ese compromiso. Una locura. Eso ya de por sí es un problema, porque además a eso se le van a ir agregando los compromisos que emergen de los endeudamientos provinciales. La provincia de Buenos Aires ya ubicó un bono por 1.250 millones de dólares. Y así se van a ir sumando en un festival de bonos una vez que quede habilitado ese camino después de haberle pagado a los buitres. ¿Qué consecuencias puede traer no pagar en fecha? Bueno, no sé, la verdad no sé si va a tener una consecuencia. Lo que sí crea es una situación de incertidumbre que demuestra que el gobierno argentino, o mejor dicho, que el gobierno de Macri mintió de entrada cuando dijo que iba a producir un shock de confianza que iba a traer aparejada una lluvia de dólares a la Argentina. Sí, la seguimos esperando. Sí, no hay ni garúa de dólares. La lluvia de dólares. Ni siquiera una garúa de dólares. Nada, no. Por eso el ajuste cada vez es más brutal, porque no entran esos dólares. Entonces el agujero que produjeron, eliminando las retenciones al sector agroexportador y a la minería, hay que llenarlo con algo. ¿Con qué? Con la plata que le sacan al pueblo. Sí, totalmente. Bueno, Leopoldo, te quería hacer una pregunta que también nos tiene, un tema que nos tiene a todos bastante pendientes, que es el 13 de abril, que la Cristina Fernández va a ir a Comodoro Pi a la citación del juez, ¿no? ¿Cuál es el clima detrás de esto? ¿Cuál es realmente el objetivo, ¿no? de que Cristina la vaya a declarar? ¿Realmente es una estrategia política? ¿Qué es a lo que apunta realmente? Lo que realmente apuntan con esto, ¿no? Más allá de que vamos a ir todos los compañeros y espero que nos crucemos el 13 bancando a la expresidenta ya. Lamentablemente. Mira, yo creo que eso tiene diversas motivaciones. Por un lado, hay que contextualizarlo en una persecución que se ha desatado en toda América Latina sobre los liderazgos populares, que no es nuevo, no son originales. Yo les voy a contar a ustedes rápidamente un hecho histórico que demuestra que siempre se cumplen los mismos ciclos. Ahora el 2 de abril que pasó se cumplieron 100 años de la llegada del irigoyenismo al poder, que fue el primer gobierno democrático elegido por el pueblo. Irigoyen llevó adelante una tarea de emancipación nacional, etcétera, etcétera, para hacerlo breve. Y se desataron sobre él los peores insultos, los odios, lo descalificaban, lo estigmatizaban. Y cuando hicieron el golpe de Estado del 1930, no conformes con todo eso, se lo llevaron preso a la isla Martín García en aquella época. Imagínense ustedes las condiciones de vida en esa isla, en el medio del Río de la Plata, los vientos, no había calefacción, etcétera, porque sabían que estaba enfermo y efectivamente lo trajeron un par de meses antes de que muriera en el 33. ¿Por qué lo querían matar a Irigoyen? Bueno, porque si Irigoyen seguía vivo, no hubieran podido llevar adelante el fraude patriótico, la entrega a través del pacto Roca-Rusiman, el estatuto del coloniaje. Les hubiera resultado muy difícil. Bueno, siempre aplicaron con los líderes populares eso. Ahora te quieren matar mediáticamente. En este sentido, la quieren llevar a la presidenta para hacerla entrar a tribunales para tratar de demostrar de que está involucrada en algún acto de corrupción. Lo que pasa es que la causa por la que la cita Bonadío es una payasada, porque le imputa una decisión de política económica. Las decisiones de política económica no son judiciables. Pero quieren dar esa imagen, quieren esa fotografía.
pero le va a salir de tiro por la culata, porque la fotografía probablemente sea ella ingresando a los tribunales, pero 500.000 de argentinos también. Claro. Sí, bancándola. Bancándola. Claro. Como le salió todo esto que pasó ahora, el tiro por la culata a La Nación y Canal 13, que formaron parte del consorcio internacional de periodistas que iban a investigar estas cuentas, porque tenían la esperanza, la expectativa, casi la certeza de que iban a encontrar cuentas de Cristina Kirchner. Y en vez de cuentas de Cristina Kirchner, se trajeron cuentas de Macri. Y salieron, como dicen en la Patagonia, cuando llega la época de la esquila, fueron por lana y terminaron esquilados. Entonces, van a llevar a Cristina a tribunales y van a provocar una gran reacción popular. Un 17 de octubre. Porque sí, no sé si 17 de octubre, justo es que radical, che. Pero van a provocar una reacción popular. Porque yo creo que la gente percibe que se trata de un acto de revancha contra alguien que, con defectos y con virtudes, defendió el interés popular. Como queda de manifiesto ahora, con estos aumentos tarifarios, con estas consecuencias que está provocando una devaluación salvaje, con esta inflación gigantesca que se ha desatado, Cristina dominó la situación hasta el último segundo, tratando de que esto no perjudicara al pueblo. Como no le pudieron hacer los grupos económicos lo mismo que le hicieron a Alfonsín en el 89, que fue un golpe de Estado económico, que después sirvió de paraguas para que el menemismo llevara adelante las políticas de privatizaciones, empobrecimiento, etcétera, etcétera, acá el paraguas lo han querido construir con el tema de la corrupción. Pero también le salió mal, porque terminaron escupiendo para arriba, porque resulta que la que no tiene cuentas en el exterior es Cristina, y el que sí tiene cuentas en el exterior y sociedades de fantasmas en paraísos fiscales es Macri. Así que bueno, yo creo que esto es lo que está ocurriendo. Está pasando en Brasil con Lula, no le perdonan que haya sacado a 40 millones de personas en Brasil de la pobreza y las haya pasado a la clase media. No, y a Cristina tampoco se lo perdonan. Bueno, por eso mismo. Sí, es una cuestión, a Evo tampoco. Así que, Leopoldo, has dado una clase de historia, de economía, de política. Estamos acá más que contentos con lo que ha sido esta entrevista. Esperamos quizá cruzarte el 13 de abril o en alguna otra nota o entrevista que te podamos hacer en el futuro. Pero con todo gusto y gracias por llamar. Muchas gracias, Leopoldo. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, Leopoldo Moró, y se fue contento porque lo dejamos hablar y porque estuvo buena la nota. Siempre genial, Leopoldo, siempre genial. Vamos con un temita de música. Elena, dale, volvemos después de la pausa.